Bienvenidos a Ideas Numéricas. Vamos a continuar con el tema de circunferencia. Esta vendría a ser la segunda parte de la teoría, en donde hablaremos de los ángulos en la circunferencia. Estamos hablando de los 6 ángulos que utilizamos en la circunferencia: el ángulo central, el ángulo inscrito, el ángulo interior, el ángulo exterior, el ángulo semi-inscrito y el ángulo ex-inscrito. El primero que mencionaremos es el ángulo central. ¿Qué podemos decir del ángulo central? Podemos decir que, por ejemplo, su vértice es el centro de la circunferencia, si consideramos O como centro. Y también podemos decir que sus lados son el radio de la circunferencia. Si aquí le ponemos R, por ejemplo, aquí también es R, el radio de la circunferencia. Lo que también podemos decir del ángulo central es que la medida del ángulo central, que en este caso le hemos puesto alfa va a ser igual a la medida del arco, en este caso el arco AB. Muy bien, eso es lo que podemos decir del ángulo central. O sea que este arco AB también va a medir alfa. Eso es el ángulo central. Esto es lo que hay que tener en cuenta en el ángulo central. Muchas veces lo vamos a utilizar en los ejercicios. El segundo que mencionaremos es el ángulo inscrito. ¿Qué es el ángulo inscrito? Veamos la figura. El ángulo inscrito es aquel que tiene como vértice un punto aferente de la circunferencia. Ya hemos visto en el video anterior que es un punto aferente. Un punto aferente es un punto que pertenece a la circunferencia. Por ejemplo, A es un punto aferente, B es un punto aferente, C es un punto aferente. Pero en este caso, el vértice va a ser el punto aferente A. Y que sus lados son dos cuerdas, en este caso la cuerda AB y la cuerda AC. Lo que podemos decir en este caso del ángulo inscrito es que el ángulo inscrito, que en este caso le hemos puesto θ va a ser igual a la mitad de la medida del arco BC. Aquí está. Esta es la medida del arco BC. ¿Y qué podemos decir aquí? Este 2 pasa a multiplicar a la izquierda y queda así. 2θ es igual a la medida del arco BC. En otras palabras, el arco, en el ángulo inscrito, el arco es el doble del ángulo. En este caso, el arco vale 2θ. Así es. El tercer ángulo que mencionaremos es el ángulo interior. Como su nombre lo dice, interior va a estar dentro de la circunferencia. En este caso, su vértice va a ser la intersección de las dos cuerdas que se cruzan. En este caso, la cuerda AD y la cuerda BC. Para calcular el valor numérico del ángulo interior, que en este caso le hemos puesto alfa, que va a ser lo mismo de aquí, por opuestos por el vértice. Aquí también va a ser alfa. Para hallar el valor numérico va a ser la semisuma de los arcos AB y CD. Entonces, para hallar el valor de alfa va a ser lo siguiente. Alfa va a ser igual a la medida del arco AB, en este caso AB, más la medida del arco CD, y todo esto sobre 2. La semisuma de los arcos AB y CD. De esta manera. Muy bien, eso sería el ángulo interior. El cuarto ángulo que mencionaremos es el ángulo exterior. Como su nombre lo dice, el ángulo va a estar fuera de la circunferencia. Para este ejemplo hemos puesto el ángulo θ. Hay 3 casos de ángulo exterior. El primero es cuando sus lados van a ser dos cuerdas secantes, como en la figura. El segundo va a ser cuando son dos tangentes y el tercero va a ser cuando es una tangente y una secante. Pero de las 3 formas para calcular el ángulo exterior se utiliza la misma igualdad, que en este caso veamos aquí, que es θ. ¿Cómo calculamos θ? Θ va a ser igual a la semidiferencia entre ¿quién? Entre el arco mayor, que en este caso es AB, la medida del arco AB, menos la medida del arco menor, que es CD, menos la medida del arco CD. A esto la semidiferencia. De esa forma hallamos el valor de θ. El gráfico muestra el primer caso. Ahora veamos el segundo caso. ¿Cómo sería? Se calcula de la misma manera. El caso 2 mencionado era cuando los lados eran dos tangentes, como en este dibujo. Aquí tenemos
la tangente AB y la tangente BC, y tenemos el ángulo exterior a la circunferencia. Para calcularlo, utilizamos lo mismo del caso 1. Por ejemplo, si al ángulo aquí, al ángulo mayor, el ángulo mayor sería esto, todo esto que pertenece a la circunferencia. Y el ángulo menor sería AB, pero de esta forma, de aquí, de A hasta B, por acá. Ahí, todo eso. Ahí está. ¿Qué tal si a lo de rojo, por ejemplo? Bueno, esta línea roja en realidad pasaría por aquí, ¿no? Pero le he puesto aquí abajo para que se aprecie dónde es la trayectoria. Sí, en realidad esta línea roja de abajo va por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si a lo de rojo le ponemos una variable? Por ejemplo, le ponemos alfa, que este arco mide alfa. Y lo de azul mide beta. ¿Cómo vamos a calcular el ángulo exterior? Lo vamos a calcular de la misma forma del caso 1. ¿Cómo sería tita? Tita sería igual a la semidiferencia del arco mayor y el arco menor. En este caso, alfa menos beta sobre 2. De esa forma vamos a calcular el ángulo exterior. Se parece al caso 1. Lo que cambia aquí es que los lados ya no van a ser dos secantes, sino van a ser dos tangentes. Y de esa forma se calcula el ángulo exterior. El caso 3 es cuando el ángulo exterior está entre una recta secante y una tangente. Algo importante es diferenciar la línea secante con la tangente. En el video anterior lo dije cuál era la diferencia, pero no está de más decirlo aquí. En la secante puedes apreciar que corta la circunferencia en dos puntos, el punto A y el punto B. En cambio, la tangente solamente toca un punto de la circunferencia. Y sabemos que si trazamos el radio, ese radio forma un ángulo de 90 grados con la línea tangente. Muy bien, ahora veamos el caso 3, que es el ángulo exterior, es a lo que hemos venido aquí. Se hace lo mismo, vemos el ángulo mayor y el ángulo menor. En este caso, el ángulo mayor sería AD y el ángulo menor sería BD. Y vamos a visualizarlo mejor. Miren, el ángulo AD parte desde aquí, desde el punto A, y se va hasta el punto B. Va a ser todo esto de aquí, toda esta trayectoria. Y el arco BC, o perdón, BD, va a ser esto de aquí. Va a ser esto de acá, así es. Y para calcular el ángulo θ, se va a hacer algo similar a los dos casos anteriores. El ángulo θ va a ser igual a la semidiferencia del arco mayor y el arco menor. La medida del arco AD menos la medida del arco PD, todo eso sobre 2. De esa forma terminamos los tres casos del ángulo exterior. Tres casos porque el primer caso es cuando hay dos líneas secantes, el segundo son dos líneas tangentes y el tercero que estamos viendo es la combinación de las dos líneas, una secante y una tangente. El cuarto ángulo que mencionaremos es el ángulo semi-inscrito. Para este ángulo podemos decir que su vértice es un punto aferente de la circunferencia. Y ese punto aferente es justamente el punto de tangencia, porque este ángulo, sus lados va a ser la línea tangente y una cuerda. En este caso, el ejemplo es que el ángulo es θ. ¿Qué podemos decir de θ? Lo que podemos decir es que el valor de θ es la mitad del arco que comprende sus lados. En este caso, la medida del arco AB. La medida del arco AB. Pero, ¿qué AB? Porque aquí hay dos. Tenemos uno por aquí y otro por acá. El arco es el menor. Aquí. AB. De aquí hasta acá. En conclusión, la medida del arco AB es el doble del ángulo. En este caso, θ.
Entonces el arco AB va a valer 2 veces tita. Eso es el ángulo semi-inscrito. Para el ángulo ex-inscrito, también podemos decir que su vértice es un punto aferente a la circunferencia, en este caso el vértice B. Y está formado por una línea secante, como pueden ver aquí, la línea secante AB y la prolongación de AB, y también por la cuerda BC. Muy bien, ¿qué podemos decir de tita? El valor de tita, ¿qué podemos decir? Tita es igual a la mitad de el arco que comprende sus lados. En este caso, el arco es AC. Partimos desde donde comienza la recta secante hasta donde termina la cuerda. Y el arco sería esto. Para que se entienda mejor, vamos a verlo aquí. AC. Ahí sería la mitad de la medida del arco AC. Del arco AC que está de rojo. En otras palabras, la medida del arco AC es igual al doble del ángulo ex inscrito. AC viene a ser igual a 2 veces tita. Muy bien, eso vendrían a ser los 6 ángulos que usamos en la circunferencia en geometría plana. Ahora veamos unos ejercicios donde vamos a aplicar lo aprendido. Veamos el siguiente ejercicio. Me dicen que P, Q y R son puntos de tangencia y me piden hallar la medida del ángulo X. Muy bien. Y nos dan la siguiente gráfica. Para resolver rápido este ejercicio podemos aplicar la propiedad. Y sin la propiedad también se puede hacer. Vamos a ver las dos formas. En el caso de utilizar la propiedad sabemos que cuando hay una circunferencia y trazamos dos líneas tangentes, esas dos líneas tangentes van a medir igual. En este caso, AC es igual a BC. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos dos líneas tangentes. En este caso, va a ser que AP es igual a AR. Entonces, por ejemplo, si a AP le pongo rectángulo, AR también va a ser rectángulo. Muy bien. ¿Y qué quiere decir eso? Hay un triángulo isósceles. Quiere decir que el ángulo de aquí es el mismo que el ángulo de acá, ¿verdad? Porque es un triángulo isósceles. APR es un triángulo isósceles. Si a rectángulo se le pone este ángulo, a rectángulo se le pone este ángulo. Y como ambos son rectángulos, a los ángulos deben ser iguales. Ahora, hay que recordar que la suma de este ángulo más este ángulo me da el ángulo que está afuera, que es 100. Por ejemplo, hay que ponerle una variable. Hay que ponerle que si este es alfa, este de aquí también es alfa, por ser triángulo isósceles. Quiere decir que alfa más alfa ¿vale cuánto? Vale 100. Entonces, 2 alfa vale 100. Tenemos aquí 2 alfa vale 100 grados. Entonces, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 50 grados. Ese 2 pasa a dividir. Muy bien, entonces en vez de poner alfa, vamos a poner 50. 50 aquí y 50 por acá. Muy bien, ahí está. Hay que recordar que esto era igual a alfa. Bien, ahora nos fijamos en este ángulo llano. Sabemos que todo esto vale 180 grados, el ángulo llano. ¿Y cuánto tenemos? Tenemos 50, tenemos 60. ¿Cuánto falta? 50 más 60, 110. ¿Cuánto le falta para 180? Le falta 70 grados. Entonces este ángulo de aquí va a valer 70 grados. Ahora lo mismo aquí, en el triángulo RQ, y hay que ponerle una letra aquí, el triángulo RQB, por ejemplo, RQB. Vamos a aplicar la misma propiedad. La propiedad de tangentes, que si tengo una circunferencia tras una tangente y la otra, esas tangentes van a medir igual. En este caso va a ser que QB va a ser igual al segmento RB. Muy bien. Si aquí le pongo 3 bolitas, aquí también va a ser 3 bolitas. Ahora se convierte en un triángulo isósceles, al igual que acá, es lo mismo, al igual que acá. Si aquí es 70, si a 3 bolitas se le pone 70,
3 bolitas le debo poner 70. Entonces este ángulo de aquí también va a valer 70 grados. Ahí está. Entonces, ¿quién va a ser X? X va a ser la suma de estos dos ángulos interiores, que es 70 y 70. Entonces vamos a decir por acá. Por lo tanto, el valor de X va a ser igual a 70 más 70, ¿verdad? 70 más 70 me da el ángulo exterior. Entonces, ¿cuánto vale X? X va a ser igual a 140 grados. Ahí está. Esa vendría a ser la respuesta al ejercicio. Ahora, el otro caso, que no utilicemos la propiedad, también es sencillo. Si acá tenemos 100, acá sería ¿cuánto? 80, ¿verdad? 80, y nos damos cuenta que estos dos lados son iguales, y aquí también llegamos a la conclusión de que aquí sería 50 y 50. Y el mismo procedimiento para acá, y ahí hallamos el valor de X. Esa es la única diferencia que ponemos aquí, que es 80 grados. Y muy bien, esa vendría a ser la solución del ejercicio, en donde hallamos que X es igual a 140. Infinite power, infinite power, infinite power, infinite power.